Bienvenidos a nuestro magazine Horizontes Críticos, un espacio en el cual podemos profundizar en toda nuestra pedagogía en el siglo XXI, todos los aportes y toda la riqueza que viene desde la pedagogía crítica a la intervención socioeducativa. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales que nos van a hablar desde la Escuela de Frankfurt, nos van a llevar a pensar y repensar la educación desde esta pedagogía crítica. Ellas nos van a hablar en nombre de Paulo Freire, un brasilero pedagogo que tiene unos aportes grandes, y Teodoro Adorno, quien también viene a hablarnos desde una filosofía que nos lleva a repensar la educación. Bienvenidos a este magazine. Vamos a reflexionar de manera sencilla pero crítica sobre cómo la educación puede ser un espacio de opresión o, por el contrario, una oportunidad para transformar la realidad desde la deshumanización y la instrumentalización. Vamos con nuestras invitadas el día de hoy. Bienvenidas a nuestro magazine Horizontes Críticos. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a iniciar con una pregunta que está encauzada y que esperamos la respuesta de nuestras dos participantes. ¿Cómo se entiende el fenómeno de la deshumanización en el contexto educativo? La consecuencia más grave es la naturalización de la opresión. A los estudiantes no se les invita a pensar su realidad de manera crítica. Aceptan el orden como algo inamovible, inmutable. La educación bancaria no solo silencia a los niños, sino que lo priva de la posibilidad de pensar sus funciones históricas, perpetuando así la desigualdad y la injusticia social. La instrumentalización produce seres conformistas. Al reducir la educación solo a la capacitación técnica, el estudiante, el ser humano, pierde la capacidad de reflexionar sobre el sufrimiento humano y sobre las injusticias estructurales. ¿Qué es lo que produce esto? Esto genera una cultura de masas pasivas, incapaz de resistir el autoritarismo y la violencia. Se genera simplemente una sociedad muy alineada. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias sociales de mantener un modelo educativo deshumanizante o instrumentalizado? Freire nos plantea que la deshumanización de la educación se da en el momento en que este empieza a ser un proceso bancario y se pierde el verdadero sentido, y es que generemos un proceso liberador para los sujetos. Es decir, que la educación se convierte en una práctica bancaria donde tenemos un sujeto al que tenemos que llenar de conocimiento, desconociendo que es un interlocutor válido y que tiene una experiencia que ha construido a partir de la experiencia, ¿sí? Es decir, que es importante discutir, problematizar el mundo en el que éste habita. Por eso Freire nos invita y es muy enfático en que solo a través de la conciencia crítica podemos devolverle al sujeto y rehumanizar la educación, permitiendo que sea el protagonista de su propia liberación. Bueno, coincido contigo con las ideas de Freire. Sin embargo, Teodoro Adorno lo toma desde otro punto de vista, da una nueva perspectiva y nos habla que en la sociedad contemporánea la educación ha sido absorbida por la lógica de la instrumentalización. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento se mide en función de su utilidad económica o técnica. Ha dejado a un lado todo lo que es el pensamiento crítico, de desarrollarse como personas críticas de una sociedad. Es por eso que entra el proceso de razón instrumental. ¿Qué quiere decir la razón instrumental? Que el saber deja de ser emancipador y se convierte en un medio de producción y de consumo. Esto genera que el peligro grande es que la educación deje de ser un proceso de formación de ciudadanos críticos y pase a ser simplemente una productora de individuos adaptados a un sistema que puede perpetuar, pues obviamente, la alineación. Frente a este panorama, ¿qué alternativas pedagógicas proponen ustedes para superar la deshumanización y la instrumentalización a la luz de estos autores? La alternativa es entonces una pedagogía del diálogo y de la esperanza, una educación donde los sujetos aprenden a leer el mundo antes que las palabras. Freire nos propone entonces realizar círculos de lectura, prácticas problematizadoras, procesos de educación popular, que le devuelvan al estudiante el papel, su rol de constructor de conocimiento y de sujeto histórico. Teodoro Adorno sostiene que la educación debe priorizar, más allá de la formación en competencias o lo que conocemos como instrucción, la educación debe priorizar en la formación crítica. Es algo muy importante porque esto significa que se debe cultivar la capacidad de resistir ese pensamiento unidimensional, ese pensamiento alineado, que sea capaz de cuestionar las ideologías dominantes y sensibilizarse frente al sufrimiento del otro. Eso es algo muy importante. Además, deben abrir espacios de autocrítica. Y por último, pues no solamente que se deben reproducir competencias, verlo como producción y consumo, sino como un desarrollo propio de la persona crítica en una sociedad cambiante.
Hemos escuchado dos perspectivas donde Paulo Freire nos invita a deshumanizar la educación a través del diálogo y una conciencia crítica, mientras que Teodoro Adorno nos alerta sobre los peligros de la razón instrumental y nos hace un llamado a recuperar la dimensión emancipadora del pensamiento. Queda claro que frente a la deshumanización e instrumentalización de la educación se requiere no solo de cambios pedagógicos, sino de compromiso ético y político para la transformación social. Sin duda, los esperamos en una próxima emisión de nuestro magazine Horizontes Críticos, no sin antes darles las gracias a nuestras invitadas especiales que nos han ilustrado frente a esta temática.